¿Qué tal? Excelente tarde, bienvenidos a Historias con Lidia Cumming y Andrea Lezama. Martes de nuevo, Andy, una nueva historia. Qué gusto saludarte. Martes de el sol que me brilla más, me brilla Más bonito, me brilla más brillante. No, pues muy contenta y Tienes encantada, sueño, y encantada de estar aquí, ya saben, yo siempre con las buenas vibras. La señora encantada. No, sin reprimir. Sin reprimir nada porque Sobre estamos en todo. nuestro espacio seguro. Sí, aquí. Andy, platícanos, preséntanos a nuestra invitada. Claro que sí, el día de hoy tenemos una invitada de lujo, es mi hermanita Valerie, que nos va a platicar acerca de toda esta historia de violencia vicaria a la que se ha tenido que enfrentar no solamente ella, sino también sus pequeñas, pero bueno, ya nos estará platicando un poquito más acerca de esto. Valerie, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por el espacio, soy Valerie, soy sobreviviente de violencia vicaria. Y justo platicando con ella, antes de entrar al aire, platicábamos sobre esta relación, una relación de 5 años, donde hay 2 pequeñas, ¿no? Y todo este conflicto que empieza, y justo lo hablamos, ¿no? En la mayoría de las historias de violencia vicaria, ¿no? Empiezan con estas amenazas de que lo van a quitar, cuando al final realmente lo hacen. Yo me quedé en la parte que nos estabas comentando, que en un evento familiar llega un abogado y así de frío te dice, te quito a tus hijas. No, bueno, quien me las pide es él para un supuesto cumpleaños de la abuela materna. Por eso se las lleva. Por eso se las lleva, sí, y… Obviamente accedes por lo mismo. Sí, ya sabes, uno es siempre la mala y ¿por qué no me las prestas? Y ¿por qué un ratito para el cumpleaños? Y bueno, decidí prestarlas y pues ya. ¿Cuánto tiempo estuviste sin tus hijas? 2 años. En este lapso de estos 2 años, ¿tú tuviste algún tipo de contacto con ellas, algún tipo de comunicación o no las viste de plano? Sí las vi. Al inicio fue muy complicado porque no podía comunicarme ni por teléfono ni verlas por videollamada hasta mi primera audiencia en el juzgado familiar. O sea, ¿cuánto tiempo pasó? Aproximadamente 3 meses. Sin saber nada de ellas. Sí, sin saber de ellas. ¿Y cómo estaba Valerie en ese momento? No, fatal. O sea, yo no me la creía. Yo decía, o sea, ¿qué pasó, no? ¿Por qué no puedo ir por ellas? ¿Por qué no puedo verlas? Mi mundo se fue abajo, o sea, es algo espantoso, el corazón te salta, no sabes ni qué hacer ni para dónde ir y llega un momento en el que ni te la crees. ¿Qué fue lo primero que hiciste? Cuando llega esta persona y te dice que ya, bueno, ¿qué metió? ¿Qué es lo que...? Porque entendemos que una vez que te la sustrae, llega un abogado y te dice, bueno, la situación ya está así, ¿no? O sea, él ya tenía hasta abogado. Claro, porque ¿no? es lo que hemos dicho, en el tema de la violencia vicaria, los agresores ya planearon totalmente todo el tema legal. Sí, exactamente. De hecho, llega, toca a la puerta del domicilio familiar, me dice, ¿sabes qué? Soy tal y tal y tal, soy abogado de tal persona, te comento que ya no puedes ir por tus hijas, no puedes hablar con ellas, le otorgaron la guardia y custodia provisional. Yo en ese momento digo, oye, ¿pero por qué? Ya lo sabrás, ¿no? Entonces, obviamente cerrando la puerta, yo llame al progenitor, oye, mis hijas, y por mensaje, ¿qué acabas de hacer? Oye, mis hijas, y ni una respuesta de regreso, nada. Pues yo estando sola en mi domicilio, yo vivía con mis hijas sola, es espantoso, es muy espantoso y luego, pues como víctima no tienes recursos o a veces no tienes ni, oye, un abogado aquí donde me pueda orientar, decir si es cierto, cómo puedo ir, y luego un sábado, ¿no? Que no puedes ir a un juzgado y preguntar, oye, a ver qué pasa. Los sábados los juzgados no funcionan, porque, o sea, nada puede ocurrir porque… Sí, si te ocurre algo que sea de lunes a viernes, ¿no? Porque pues no, pero aparte esta precisión con la que ejecutan cada paso los agresores, ¿no? Como de, va a ser un día en donde tú te veas más vulnerable, más tranquila, y ahí es donde te va a llegar el zarpazo, ¿no? Porque es el odio, ¿no?, que tienen hacia nosotras. ¿Y qué hiciste, Valeria? O sea, ¿fuiste a las autoridades, fuiste a la fiscalía? ¿Qué hiciste? Yo pues no sabía ni en qué, o sea, el abogado, no sabes, el supuesto, ¿no? O sea, ¿hacia dónde? Que se presentó como abogado porque ni lo conocía ni nada, no me dio ni una hoja, o sea, nada, ni para saber en qué juzgado. ¿Solo te lo fue a decir? Nada más, así. De hecho, yo pensé que era mentira, ¿no? Yo dije, pues me lanzo por ellas, pero ya no pude saber nada de ellas. Entonces, pues me tuve que esperar hasta la primera, hasta que me llegó la notificación, ya bien, fue que pude ya asistir y ver que todo era pues real. Y en este momento, entiendo, la juez decreta visitas y convivencias. ¿Ahorita en este momento? No, cuando recién ocurre. Sí, cuando recién ocurre, lo primero que le digo a la jueza es, regréseme a mis niñas, ¿no? Me dice, no, tenemos que esperar, es un proceso legal y hay que esperar. Que bueno, yo necesito verlas, yo necesito hablar con ellas. Saber cómo están, ¿no? Y me dice, bueno, pues te vamos a otorgar unas videollamadas y pues unas visitas. O sea, videollamadas. Bueno, te vamos a ver como si
como si fuera cualquier cosa al no tener idea de cómo están Sí, como tus si no hijos. tuvieras derecho, como si ellos no tuvieran derechos, ¿no? Entonces, Valeria, una vez que ocurre esto, la juez te decreta estas convivencias, ¿qué argumento es el que fue a dar este agresor para que la juez Justifique. Exacto, justifique? Lo que fue a decir es que yo no las llevaba a la escuela, que no estaban comidas, que no las cuidaba, que inclusive yo consumía estupefacientes, mil y un cosas. ¿Y de eso había pruebas o algo así? No, por supuesto, no O sea, había. aunque tú llegues y hagas una denuncia y no tengas las pruebas y estés, pues, difamando, ¿te la hacen validar? Bueno, es que estamos hablando de que si son los agresores, ya sabes, sus denuncias, mira, proceden así. Ya ahorita Valeria nos va a platicar un poquito de eso. Pero ya sabes que cuando nosotros pensamos, no, señora, váyase al familiar, aquí Ajá, no es un es. proceso larguísimo. Exacto. Y él ya tenía la guardia y custodia provisional, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ese simple hecho que ya en audiencia, cuando yo ya pude contestar, se dieron las pruebas, ¿no? Todas las pruebas, exámenes toxicológicos, todo para decirle al juez, lo que está diciendo es mentira. Y ni aún así. Ok, entonces, bueno, sigues viendo a tus niñas. ¿En algún momento la convivencia se vuelve presencial? Sí. Ok, ¿al qué tiempo? Después de un año. Después de estar un en año. Secofam. Ok, perfecto. ¿Y qué pasa a raíz de esto? Para empezar, yo cuando veo a mis hijas la primera vez, yo las veo mal. O sea, yo las veía físicamente, su higiene personal, emocionalmente mal. Pues claro, ni ellas se lo esperaban, ¿no? Si para mí fue un shock. golpazo, Sí, claro. para ellas yo no... ¿Qué edad tienen? Actualmente tienen 8 y 6 años. Okay. En ese entonces la más pequeña tenía 3 y mi otra pequeña tenía 4. Entonces eran unas bebés, para mí eran bebés, ¿no? Para mí sí fue impresionante porque la más chiquita estaba dejando el pañal. Entonces, el yo verlas, el momento de Secofam y luego cuando entras y cómo tiene que ser, ¿no? O sea, como... Ajá, porque a ver, aparte es complicada. es Hemos complicado. hablado del tema de la Secofam y cómo funciona y los psicólogos que hay y todo el proceso que no es nada sensible, ¿no? A lo que tú estás viviendo como mamá. Sí, no, para mí Secofam es una instancia nada apta, ni para los niños, ni para las mamás, ni para nadie. O sea, el trato ahí es pésimo. Entonces tú vuelves a ver a tus niñas y tu pequeña te comenta un tema bastante delicado. Un tema delicado, sí, ya en el 2024, cuando yo ya estaba fuera de Secofam. De hecho, se habían quedado a dormir. Las visitas que me otorgaron fuera de Secofam no mencionaban que se podían quedar a dormir. Pero bueno, tú sabes, ¿no? Que el progenitor luego, pues, tiene cosas más importantes que hacer y te dicen, ¿sabes qué? No puedo ir por mi niña, cuídala, ¿no? Porque entonces ahí sí si necesita algo, pues Sí, se ajusta, sí, ¿no? ahí tienes que y se estar tú, ¿no? aprovecha y que obviamente tú Exacto. quieres ver a tus niños. Por Claro. supuesto. Y yo, mira, calladita no decían, sí, mira, si quieres irte hasta de viaje, tú vete, ¿no? Pero déjame a mis niñas. Sí. Entonces, fue en una de esas ocasiones que se quedó a dormir conmigo y me menciona, la voy a bañar y veo que estaba inflamada, estaba roja, le estaba molestando y me comenta, ¿no? O sea, le pregunto, ¿qué te pasó, hija? Y me comenta este suceso del progenitor hacia ella y pues como otro cubetazo de agua helada, no sabía qué hacer. ¿Cómo Yo dije, reaccionar ante eso, Valerie? O sea, estás tratando primero de entender el proceso de te están quitando a tus hijas, de que en cualquier momento regresan con él y después entender una agresión física, ¿no? Una agresión sexual. ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy complicado porque yo en el momento que ella me lo dice, yo me quedé así. En o shock, sea, de nuevo. de nuevo, sí, ¿no? Porque como tú le dices, no terminas de procesar alguna cosa y otro, de verdad yo no sabía ni qué hacer. Yo le dije, hija, yo platiqué con ella, nadie puede tocarte. O sea, nadie, ni mamá ni papá, o sea, nadie. Me siguió comentando cómo fueron las cosas y yo en ese momento dije, bueno, ¿qué hago? Yo no estuve presente y ahí es donde yo de repente entro en un conflicto conmigo misma porque dije, yo no estuve culpa. presente, pero mi responsabilidad como mamá es creerle a mi hija. O sea, mi responsabilidad es lo que me está diciendo, yo tengo que hacer algo con respecto a lo que me dice, a su dicho, porque efectivamente yo no estuve. De haber estado no hubiera pasado, ¿no? Pero yo no estuve. Entonces, luego, ¿no? Marcarle ya en ese entonces ya tenía un abogado y marcarle, me acaba de decir esto, ¿qué hago? ¿No? Pues vete a fiscalía, ahora es esto. Y
Y yo también pensando en mis hijas, ¿no? Claro, porque O sea, tú ya conociste cómo es el proceso, sí, ¿no? Y no. sabías a qué las ibas a exponer. No, yo dije, bueno, entonces mis hijas también están pasando esto que le quitaron a su mamá. O sea, y ahora esto, y ahora en otras instancias, ya pasamos por Secofam, ahora por Fiscalía. Yo estaba, de verdad me costó mucho. Porque era un dilema, ¿no? Para ti, lo que acabas de descubrir, pero al mismo tiempo saber cómo también iba a seguir ahora una violencia institucional muy probablemente de este lado. Exacto. De hecho, yo dije, si yo lo menciono en el juzgado, me van a decir, es una estrategia de usted. O sea, porque así yo ya lo he escuchado. Sí. En otras mamis Qué que están horror. en la lucha, va a ser una estrategia. O sea, la Sí. mamá está diciendo esto para que vuelvan. Y no. Ah, pero si el progenitor lo dice, sí es cierto. Sí, es cierto. Esa es la... Exacto, exacto. ¿no? Y entonces, a ver, entonces presentas una denuncia. Presento una denuncia en Fiscalía por abuso sexual. ¿Qué ocurrió con esta denuncia? Esta denuncia, yo no tenía a mis pequeñas cuando estaban conmigo. Cuando yo fui a presentar la denuncia, no estaban conmigo. Cuando tocan los peritajes, las citas de los peritajes, pues fue muy complicado, porque si yo no las tenía, ¿cómo las iba a llevar? ¿No? Entonces, en una ocasión donde el papá otra vez no está presente, me dijo, oye, quédatelas. Yo dije, pues bueno, es ahora. Y me las llevé a Fiscalía, a mi pequeña, va a los peritajes. De hecho, sí hay una afectación en los peritajes, en el trabajo social, el psicológico y el de servicio social. Faltaba nada más el del victimólogo. Para esto se pidió a juzgado yo no quería que se enterara el progenitor, porque los progenitores, los abogados, que respaldan y protegen a los agresores, tienen sus mañas. O sea, sí, desafortunadamente son abogados poco profesionales, poco éticos, y pues bueno, se enteraron, porque el juzgado no guardó sigilio de esta carpeta que era tan delicada, se enteran y pues hacen sus mañas, ¿no? Y entonces este último peritaje sale que no había afectación, incluso menciona que pues yo la había alineado. Y entonces esta carpeta ya no procede, ya no se judicializa, ya no, nada. No, Por uno que salió mal. por uno que salió mal. La cosa aquí es que volvemos al tema de los abogados. Yo tenía otro abogado en ese tema penal, muy probablemente se vendió porque ya no me contestó, porque se quedó con todos mis documentos. Yo no sabía que tenía cierto término para ampararme con respecto a la acción no penal. Y Se pasó el término. Se pasó el término y ya no pude Ajá, hacer claro, nada. lo hizo con toda la posible ventaja. Sí, ¿no? claro. Y entonces, ok, ocurre esto, entiendo que entonces tú decides resguardar a tus pequeñas a raíz de esto que sucedió. Sí. Ok, ¿y qué es lo que, cuéntanos, qué pasa a partir de ahí? Yo me quedo con ellas y le menciono al juzgado porque no las entregué. De hecho, me mandan a arrestar. Sí me mandan a arrestar. Yo meto un amparo con respecto a ese arresto. Y bueno, gracias al amparo que metí es que... Se determina que no ha lugar al arresto. que no O sea, me ¿y tú- arrestaron. Pero acudieron a tu domicilio a arrestarte. No Solamente procedió fue el tal. apercibimiento que hizo el juzgado, sino Ah, las ok, ok, Así posibilidades, es, ¿no? sí, el amparo me dijo, bueno, no se le va a arrestar a la señora y tiene la posesión material de las pequeñas. Ok. Y no se obliga a entregarlas al progenitor. Ok. Sin ¿Esto embargo- hace cuándo fue? Esto fue el año pasado, en noviembre, Vamos a hacer un año. en agosto, perdón, sí. Ya se fue hizo, un año. ya se hizo. Sin embargo, entiendo que a pesar de esto que se O dictamina… sea, todavía hay una incertidumbre. No, pero aparte, Sí. o sea, bueno, hasta ahí digamos que la incertidumbre, digamos que había parado un poquito en qué aspecto, en que el juzgado federal le había dicho sí, te vas a quedar con el resguardo material de las niñas. Sí. Sin embargo, el juzgado estatal determina la guardia y custodia para esta persona. Sí, desde el inicio que él fue, Con la provisional. sí, ¿no? exacto, porque en algún momento se sentenció guardia y custodia compartida. Pero ratifica la definitiva, entiendo entonces. Todavía no hay definitiva, Ok. estamos en litigio. Ah, ok, aún. ok. Pero, pues bueno, así es como han estado conmigo y como lo dice, si hay incertidumbre porque Pues volvemos sí. al mismo, no sé qué va a pasar, no sé si al final se van a quedar conmigo, que yo es lo que anhelo. Y entonces entiendo que ahorita él tiene visitas y convivencias en Secofam de manera supervisada, ¿no? Que Sí. decíamos, ya sabemos que supervisadas no tienen nada. Sí. O sea, pero- a pesar de por lo que se le acusa, permiten que haya convivencia. Ah, no, es que aparte como hubo ejercicio de la no acción penal, es decir, que no hubo elementos. No procedió. Exactamente. Entonces es como… Oye, bien. pero qué grave. Aquí el tema es que la archivaron porque la menor no supo dar la hora y la fecha exacta en la que ocurrieron las
Estamos hablando de una las menor, cosas. ¿me repites la edad? La edad tenía 4 años en No ese inventes. momento. Una niña. Y que justamente le platicaba con Valeria y hablábamos del caso de este juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien ordenó en 2024, en febrero, la liberación de un hombre acusado justo de abuso sexual contra una menor, bajo el argumento de que la niña no especificaba el tiempo de falta, había falta de pruebas suficientes porque no especifica el tema de tiempo y lugar del abuso, ¿no? Entonces, a esta persona a la que se le acusaba de haber abusado contra su sobrina, pues el juez determina, Sí, recuerdo. ¿no? Y es algo muy similar, ¿no? Entonces, como no supo decirlo, pues entonces ahí, ¿no? Oye, pero ¿cómo una pequeña de 4 años te va a estar dando esa información? Si incluso tú cuando vas con los peritajes psicológicos y te atascan de preguntas tan agresivas en algunas ocasiones, te quedas de, no, pues Claro. no sé qué contestar. Ahora ¿no? imagínate una nena de menor, 4 claro. años. Sí, por supuesto. Y entonces, y que ese sea el argumento para no darle seguimiento a una acusación tan grave, o sea, porque no es cualquier acusación. pues ya lo vimos con este juez, ¿no? Que él Exacto. determina que no es suficiente y entonces decide no sentenciar al tío de esta nena, ¿no? De hecho, a mí me impacta tanto cuando dicen que no por una hora y fecha, o sea, fecha, hora exacta, o sea, entonces, ¿dónde está el interés superior del menor realmente? ¿Dónde está el protocolo que… ¿No hay protocolo? Para mí es impresionante, de hecho en algún momento yo lo platicaba con mi abogada, ¿cómo va a ver, o sea, cómo mi hija va a normalizar convivir con su agresor? Ok, en Exacto. visitas supervisadas, pero ¿por qué normalizarlo? No creo que más allá de darles unas visitas y convivencias supervisadas, tienen que investigar más, Exacto. tienen que indagar más, saber qué pasó, preguntarle a la menor con protocolos adecuados para los niños, porque fiscalía es una basura también. Porque viene otra cosa, Lidia. Aparte de que, bueno, ella está tratando de proteger a sus hijas, entonces el tipo la denuncia por sustracción de menor. ¿Y qué crees? Que ahí sí se judicializa la carpeta y ahí sí deciden vincularla a proceso. Me vinculan, yo me entero que estoy denunciada. ¿Cómo te enteraste? Porque me llegó una orden a mi domicilio. Para la audiencia de Para la vinculación. audiencia de vinculación. Me sorprendo porque, de hecho, investigo cuándo fue, ahí menciona, ¿no? Cuándo había sido la denuncia y en un mes llegó estaba a judicializado. sí, cuando yo me esperé un año con esta denuncia y Que bueno, al final ni siquiera… nada. Ajá, ni ¿no? procedía ni nada. Y bueno, anteriormente dentro de la relación hubo también denuncias de violencia familiar y no se hacía nada, o sea, nunca se hizo nada y en un 2x3, ya en un mes ya estaba yo vinculada al proceso. O sea, es una persona que tiene poder económico. Sí. Ok. Sí. Y entonces, posteriormente, esto afortunadamente, apelas y Apela. entonces no se determina que no se te vincule. Sin embargo, bueno, la otra persona se ampara y están todavía en este proceso. Pero justamente lo que hablábamos, como los agresores, sí, así rapidísimo se les… Qué fácil, Sí. ¿no? Tanto O sea, para las audiencias, o sea, las audiencias para ellos son rápidas, uno tiene que esperarse 3-4 meses. años, Sí, años. sí, O no sea, para es- que judicialicen una carpeta puede pasar muchísimo Sí, tiempo, no. pero en tu caso ya en un 2x3 ya estabas hasta vinculado a proceso. ¿no? Sí, sí, eso da miedo. O sea, yo cuando me enteré y cuando me dicen, no, vinculada a proceso y tenía que ir a firmar, o sea, como toda una delincuente, sí me ponía a pensar, es Claro. impresionante que yo estoy protegiendo a mis hijas y a mí me ponen como delincuente. Y aparte que parece que fue más fácil, ¿no? O sea, a pesar de tú tener todas las pruebas, ¿no? Y estaban fehacientes, ¿no? O sea, podrían, si hubieran querido, hubieran tomado en cuenta. Y este güey, o sea, solamente porque existe un recurso económico Sí. más sólido, Sí. así de fácil, o sea, así se basa la justicia en nuestro país, ¿no? Y que aparte, si retomamos un poco los programas anteriores que hemos tenido, Lidia, acerca, por ejemplo, del tema del amparo, es lo que hablábamos acerca del tema de las víctimas, lo preocupante de que lleguen a estos puestos personas que no estén capacitadas, porque bueno, afortunadamente el juez determina y dice, ok, no se te va a arrestar por esto y esto y esto, y ok, el resguardo material de las niñas lo vas a tener tú, pero imagínate que es uno que no sabe, que no utiliza perspectiva de infancias, que no ejecuta perspectiva de Oye, género. si aparte es normal, ¿no? O sea, porque ni siquiera en estas denuncias más básicas, el tema de perspectiva de género no existe, Claro que no. ¿no? Y ahora estás hablando de pequeñitos, pequeñitas, ¿no? Que también están dependiendo de la capacitación que tengan estos güeyes, entonces pues se pierde todo, ¿no? O sea, ¿cuál avance? Al contrario. Y ahorita justo que tocabas el tema del cambio en el Poder Judicial, no inventes, estás hablando de personas que no están capacitadas al 100%. Sí se tenía que cambiar, estoy de acuerdo.
pero la forma en cómo lo están haciendo, como lo hicieron, más bien, creo que no era la adecuada. Entonces, si así estamos poniendo los casos ahorita, ¿te imaginas cómo van a ir escalando? Porque falta que nos toque aquí a Puebla, ¿no? Bueno, Y sí en me preocupa. algunos estados, que cambie la situación. O sea, que escale, exactamente. Porque aquí en locales es donde pues más ocurren las cosas, no tanto en federal, donde comenzaron a hacer los cambios que apenas se van adaptando. Claro, sin embargo, de aquí de los estatales van a pasar al federal y entonces va a ser un relajo. Vas a tener las manos atadas. Totalmente. Regresándonos a tu caso, Valerie, para ir concluyendo la situación. Entonces, ahorita las nenas siguen viéndolo. Sí, en el centro de convivencia. A pesar de todo. Esa denuncia ya no avanzó ni va a avanzar. No. Sin embargo, la tuya todavía continúa. Todavía La no mía, sabemos qué determina el federal. Sí, exactamente. ¿Cuándo sabemos qué determina el federal? ¿De ya, qué depende? ¿Ya tuvieron audiencia constitucional? Ya, bueno, se postergó, Ok. la difirieron, ya bueno, a esperar. Bueno, también ahorita están saturadísimos, o sea, Sí, con con todos este los cambios, cambio. Es que es justo, claro. es O sea, en lo justo. que le están agarrando la onda, ¿no? Porque es como, pues a ver, déjame ver que es una audiencia constitucional, ¿no? Entonces todavía, a lo mejor, todavía no se ha desahogado entonces. No, Entonces, aún no. pues todavía podemos incluso esperar que pudiera resolverse, porque después de que se lleva a cabo la audiencia constitucional, Hay que falta la esperar. sentencia. Sí. Y entonces, pues ahí es donde puede llevarse un poco más de tiempo. Así es, pues así está. O sea, se puede llevar más de tiempo, Sí, pero todavía. mientras Valerie puede seguir teniendo ahorita- las nenas. Sí, ahorita Valerie no está vinculada a proceso porque por parte de en la apelación resolvieron que no está vinculada, pero falta lo que pueda decir el federal. Y esto puede, es que es tan ambiguo, ¿no? O sea, Claro, como sí. puede tardar años, como este güey movió todo, o sea, pueden ser meses. Y bueno, la cosa no se queda ahí, ¿no? Porque sí está este miedo de, ¿y ahora qué me va a inventar? ¿Y Exacto. ahora qué me va a hacer? ¿Y ahora qué va a poner en el juzgado? O sea, no hay fin para esto. Claro, porque entonces no puedes ejercer tu maternidad libre de violencia, Exacto. porque todo el tiempo estás pensando que ahorita ya tienes a tus hijas, a lo mejor duermen contigo, les das su beso de buenas noches, pero con la incertidumbre de pensar que en cualquier momento te las quita, de en cualquier momento a ver qué es lo que inventa. Y no cualquier, solamente ¿sabes? yo, o sea, ellas llegan. Que es a mí- en lo que llegan- menos se han preocupado, ¿no? Sí, definitivamente. Llega alguien a la puerta, una notificación y, mamá, ¿quién? Porque lo dice, ¿no? Venimos del juzgado tal, o sea, en la puerta venimos del juzgado. Y ya lo mis hijas, detectan. no, ya me Pues voy a ir, sí, yo no quiero imagínate. irme. Y es espantoso. O sea, no solamente para mí, sino ellas como infantes no están viviendo una vida digna, tranquila y seguras, ¿no? Que eso, en dado momento, si no se atiende con una psicóloga o con algo, eso tiene consecuencias a la larga. ¿Y él qué dice? ¿O dice algo con respecto a la situación de ellas? Yo creo que, porque ahí no bastó la cosa, también me denunció, me demandó alimentos cuando las nenas estaban con él, ahora que yo le diera, ¿no? Sabiendo él la situación en la que yo me quedé, porque la violencia vicaria, tú sabes, me quitó la casa donde estábamos, el domicilio familiar, el auto con el que pues yo me movía con ellas, y bueno, lo más importante que fue ellas, ¿no? O sea, fue avanzando. todo, Me quitó todo, absolutamente me quitó todo. Menos la fuerza, porque Exacto. seguían, mi motor de vida son ellas, y por ellas, gracias a Dios, estoy aquí, porque sí pasa por la cabeza el ya no veo salida, el ya no veo fuerza, o sea, ya no, pero de verdad que Dios es tan grande con todos, bueno, lo hablo conmigo, que Él me agarró de su mano, y es por eso que estoy aquí, porque yo no sé qué hubiera pasado. Y justo platicábamos en programas anteriores, por ejemplo, del tema de que hablabas de las infancias, ¿no? De los suicidios en menores de edad, y decía, ¿cómo es que tan pequeños desarrollan ansiedad, estrés? Pues imagínate sí, con hay una un vida claro judicializada, ejemplo. Sí. porque el chingado progenitor constantemente está promoviendo recursos, y claro que los niños ya comienzan a entender los Claro, términos, sí, ya entienden, sí. y saben que, o sea, y empiezan como a relacionar, ok, un juzgado, no, me van a llevar, me van a separar de mi mamá. Relacionan, ¿no? Las situaciones. Y entonces, después, ¿por qué tienen ansiedad o estrés o depresión, no? Pues pinches agresores, ¿no? Que lo que menos les preocupa son las infancias. Tanto a los agresores como a las autoridades. Claro, ¿no? porque ellos tienen me que queda proteger y Exactamente. salvaguardar la integridad Debió de los haber sido menores. lo primero. O sea, en lugar de así de fácil, porque todas las pruebas iban avanzando y daban pie a lo que había ocurrido, a lo que la nena estaba diciendo, y por una, ya cuando se enteran los abogados de él que todo se vaya a la fregada, pues Sí. ahí hay una alerta roja. Mira, ¿no? tan solo en el caso de Dani, que también hubo un tema ahí de que a ella el tipo la denuncia por abuso sexual, y a pesar de que el güey le ha abierto la carpeta un buen de veces, se ha Está determinado cerrada, que no. sí. Y aún así no le regresaban a la niña, pero entonces cuando es al revés, así te otorgo la guarda. O sea, ¿qué está pasando? No hay ¿En equidad, dónde está definitivamente. la protección realmente a las infancias? Sí, no hay.
Hay mucha escasez de perspectiva de género y de infancia, sobre O sea, todo. no hay capacitación No hay. realmente. No, es que Oye, si ahorita no. están rebasados, imagínate, y en federal están hasta el gorro de todo el trabajo que tienen que hacer, cuando empiecen a escalar localmente, Sí, no. o sea, ¿qué No, nos espera? Es que no estén capacitados. Capacitados están siempre, constantemente, en Con cursos. perspectiva, eso sí. Sí, o sea, el tema más bien está en el tema de la voluntad, ¿no? Porque sí puedes tener los Qué cursos horror. más fregones acerca de perspectiva de género y de infancias, pero si cuando van a presentar las denuncias el MP te dice, no, señora, porque está con su papá, ay, no, pues entonces, ¿de qué te sirvieron 17 horas de curso si ni siquiera eres capaz de comprender el tema de la violencia vicaria, por ejemplo? Sí, no O hay más allá de la sensibilidad. voluntad, realmente el no nada más pasar estos cursos por pasar, ¿no? Sino realmente que alguien se interese, porque ya lo mencionábamos en programas anteriores, ¿no? Si bien no es nuevo el término de violencia vicaria, hay muchísimos casos que hemos compartido incluso con ustedes, pero parece ser que para las autoridades sí es nuevo, Ahora, ¿no? a ver, también recordemos, Puebla es referente. Gracias. Puebla es referente. Claro, sí, y Puebla es referente en el tema de violencia vicaria porque por primera vez una vinculación en Latinoamérica se da aquí en el estado de Puebla. Y en este caso, pues fue mi caso. Y de ahí, pues ha habido como un avance, pero cuando tú llegas con esta autoridad ejecutora, por ejemplo, que son ministerios públicos, te siguen diciendo, ay, no, señora, está con su. O sea, con y su a papá". pesar de ser ese referente, o sea, porque no nacional. fue Y perdón, en América Latina, sí, güey. perdón, O sea, no sí, fue sí, sí. nacional, fue América Latina, y a pesar de tener ese referente, o sea, no les importa. Ahora podemos decir, dije, bueno, no hay visibilización, no, o sea, fuiste referente. Pero yo sí siento que es ¿sabes? capacitación, Andy. O sea, sí va combinado Sí. con voluntad, pero también esa falta de capacitación de muchos MPs. Claro. El trato, o sea, no solo para las mujeres para evitar revictimizarlas, ¿no? Sino también para los niños, para las niñas, porque en lugar de estar pensando en ellos, en cómo protegerlos a ellos, pues se supone que de eso es todo ese relajo, ¿no? Protegerlos a ellos y creo que es lo que menos hacen. Y no es el primer caso, ¿no? Claro. Y también podemos hablar de tu caso y estaría interesante platicar con Mau en algún momento, justo Sí. para que Mau, su hijo, conozcamos todo el proceso que ellos también viven, porque creo que nadie los ve, nadie los voltea a ver y se vuelve una pelea de un güey con mucho varo y que está molestando por cosas que ni sentido tienen, hasta risa dan, Exacto. cuando tú tienes las pruebas como mujer, como pareja y que a ti te dan la espalda. Tan solo esta película de nadie los vio partir. No Que la he ahorita visto. está muy sonada y habla acerca de un papá que justo se lleva a sus 2 hijos y la travesía de la mamá por recuperarlos, ¿no? Pero esta entiendo que esta película la cuenta la hija, ¿no? Ok, porque Entonces- faltan las voces de ellos. Sí, porque ¿no? entonces es lo que Sí. es lo que viene. Es que todavía para el tema de violencia vicaria hace falta todavía mucho recorrido. ¿Cuáles son las secuelas que van a tener nuestros hijos cuando sean grandes? ¿Cómo va a repercutir? Sí, porque les podemos dar toda la contención psicológica, tema para que sanen, ajá, pero en su momento ellos van a tener que enfrentarse a su propio proceso, sus propias heridas, el poder decirle al progenitor, pues qué onda, o sea, ¿qué pasó? Exacto. ¿No? Y también incluso un cuestionamiento hacia nosotros, no lo sé, pero ¿qué viene para las infancias que en algún momento van a ser adultos? ¿Qué Sí, nos yo, espera? yo, por ejemplo, con respecto a eso, yo estoy súper consciente que mis hijas en algún momento van a crecer, van a ver las cosas tal y como pasaron, porque hay pruebas, ¿no? Aparte de pruebas, pero sobre todo ellas dentro que van a decirle a su progenitor, ¿no? Oye, te pasaste de lanza o al revés, ¿no? Ok, te perdono, pero bueno, eso ya no me tocará a mí. A mí ahorita es protegerlas y cuidarlas a costa de lo que sea. Y entonces ahora queda esperar. Esperar la resolución por parte del juzgado federal para saber si Esperar. la no vinculación a proceso pues queda Y del otro amparo, que también estamos en espera de la sentencia. Así que bueno. Valerie, muchísimas gracias. O sea, estoy segura no va a ser la primera vez que platiquemos y espero que la próxima vez que platiquemos haya un avance más sustancial, ¿no? Que veamos que realmente pues las autoridades encargadas de protegerte a ti y a tus nenas realmente están haciendo algo por en serio protegerlas. Así es, pues yo agradezco el espacio y también pues a las que nos escuchan, que de verdad sé que es difícil, yo lo sé, que es muy difícil esta trayectoria, pero que se puede, o sea, sí se puede, en algún momento, bueno, va a llegar la luz, en la tormenta, bueno, nos hacemos fuerte, más fuerte. Andy. Recordarles que alcen fuertemente su voz porque puede trascender y llegar a muchos rincones del mundo y pueden ayudar a muchas otras mamis que están atravesando por esta situación. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo martes.